Bienvenidos a SkyCR, Homer Dávila les acompaña. En este video vamos a tocar un tema muy interesante que, uno se lo encuentra, ya que uno se dedica a la astronomía, se lo encuentra como una pregunta recurrente. A veces inclusive los niños son los primeros en realizar esta pregunta y es una pregunta fundamental en el mundo de la astronomía, que es básicamente ¿cómo nacen las estrellas o cómo se originan? Y bien, quizás cuando uno observa el cielo, con conocimiento o sin conocimiento, habrá notado que lo primero que uno está observando son las estrellas. Y tal vez algunas personas se preguntan si esas estrellas que están observando en el cielo, ya sea con sus propios ojos o con binoculares o con un telescopio, si tienen mucha suerte, son iguales o son diferentes al Sol. Bueno, pues en este video espero tratar de responder esa pregunta porque es una pregunta fundamental y es muy importante. Bueno, ¿cómo se forman las estrellas? Podemos tomar varias vías. Creo yo que lo más idóneo es tratar de explicarlo con palabras muy sencillas, de una forma que la mayor parte de ustedes que vean este video, que estén viendo este video, lo puedan comprender fácilmente. ¿Qué es una estrella? Este es un tema que también le molesta a los conspiranoicos, porque ya saben, los conspiranoicos dicen de que la Tierra es plana, porque sí, mientras que los planetas, la Luna, el Sol, esas son esferas. Bueno, respondiendo a esta pregunta de cómo se forman las estrellas, es también un tema que atañe al mundo conspiranoico, porque con la teoría de cómo se forman y con las pruebas y evidencias que hay, se tira por la borda, se tira al suelo la hipótesis conspiranoica de que la Tierra es plana. Bueno, ¿qué puedo decir de qué son las estrellas? Las estrellas básicamente las podemos definir como esferas y compuestas principalmente de gas. Quizás el mayor componente de las estrellas dentro de todos los elementos químicos que contiene una estrella sea el hidrógeno. El hidrógeno, como ustedes saben, es el elemento químico en el universo más abundante y además el más sencillo. Tiene un núcleo muy básico, ¿verdad? Recordarán ustedes, los que habrán pasado por el colegio o inclusive en la universidad, la tabla periódica, iniciamos con el elemento más básico, que es el hidrógeno. Bueno, las estrellas son esferas de gas compuestas dentro de muchos otros elementos por hidrógeno. El hidrógeno, reitero, es el elemento más abundante en el universo. ¿Cómo se forman o cómo se originan cómo se originaron las primeras estrellas? Luego de la ocurrencia del Big Bang hace unos 13.800 millones de años atrás, a los pocos cientos de millones de años se acumularon grandes nubes de hidrógeno y otros elementos. No voy a referirme ahorita en detalle a todo lo que es la teoría del Big Bang, porque esto nos llevaría horas, ¿verdad? Es un tema muy grande, pero en el tema que atañe acá, que es la formación estelar, quiero decirles que una vez que se acumularon esas grandes nubes de hidrógeno, de forma natural, ese gas se empezó a colapsar, se empezaron a formar, digamos, en palabras muy sencillas, pequeños grumos, en donde en ciertas regiones de esa gran nube de gas, de hidrógeno principalmente, se formaron pequeños cúmulos de hidrógeno y ese hidrógeno empezó a colapsar. Debido al movimiento de expansión, esa nube de gas estaba en continuo movimiento, aceleración, desaceleración, diferentes formas de rotación, y entonces esos grandes cúmulos de hidrógeno empezaron a unirse o a girar en torno a un centro, y ese centro empezó a tratar de colapsarse. Tal vez ustedes recordarán, uno que es niño veía aquellas fábulas, o lo que le han dicho es de la famosa bolita de nieve, la bolita de nieve que bajaba por una montaña y que conforme iba descendiendo la bolita se iba haciendo más grande porque iba recogiendo más nieve. Bueno, ese fenómeno se llama acreción. Resulta que es algo muy similar a lo que ocurre en la formación estelar. Conforme el núcleo de gas de hidrógeno se va haciendo más denso y más grande, va atrayendo más gas, ¿verdad? Y llega un momento en que, debido a la fuerza de gravedad
debido a esa gran acumulación de gas, hay un colapso hacia el centro y se empieza a formar lo que es una protoestrella. La protoestrella, digamos, es como la estrella en pañales, como decir, la estrella en ciernes. Es una estrella no del todo constituida. Todavía hay gases que están girando alrededor de ella y no se ha formado del todo la forma perfecta de una esfera. Hay una especie de disco que rota, ¿verdad?, trayendo más gas. La temperatura empieza a aumentar, etcétera, etcétera. Tal vez una de las formas que yo suelo utilizar para que a las personas les quede más claro cómo es que se forma es, recordemos, todos los que hemos sido niños, cuando nuestras madres amasaban la masa, como decía aquí un popular libro, mamá amasa la masa. Bueno, es algo muy similar, digamos. Imagínense en una mesa una persona que esté tratando de amasar, haciendo una especie de bolita de masa o de harina, empieza rociando la harina sobre la mesa y luego con movimientos circulares empieza a hacer de que esa bolita se empiece a hacer más grande. Bueno, la estrella va haciendo exactamente lo mismo hasta colapsarse y empezar un proceso muy importante en la física que se llama la fusión nuclear. En el núcleo justamente empieza un proceso también cuántico inclusive, en donde se desarrolla básicamente, en palabras muy sencillas, el motor de la estrella. Allí en el núcleo de la estrella la presión es muy alta y se da un proceso de fusión nuclear, es decir, el hidrógeno pasa a convertirse en helio y de allí, si pudiésemos ver la estrella a lo largo de miles o cientos de miles de millones de años, podríamos ver cómo se van formando los elementos químicos de la tabla periódica. Esto es un proceso que evidentemente no es posible observarlo porque el lapso de vida promedio del ser humano no es posible que uno lo pueda cotejar. Hace un tiempo me encontré en mi canal de Facebook, Cosmos, un usuario que me preguntaba o ponía, quizás de forma ingenua, pero también muy, muy atractiva la forma en que lo puso, me preguntaba, ¿hay algún telescopio que uno pueda tener para ver el momento exacto donde Dios va creando las estrellas? Bueno, algunas personas se rieron, ¿verdad? Porque primero podrían ser ateos o no creyentes. Y luego por el otro lado es que estamos en presencia de un proceso astrofísico que toma miles de millones de años, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro Sol en este momento sabemos de que la edad aproximada es de unos 6.000 millones de años. Y según los modelos que se han presentado en física estelar, se prevé que por lo menos la edad promedio de una estrella como el Sol es de alrededor de unos 10.000 a 11.000 millones de años. Estamos hablando que el Sol por lo menos ya pasó la primera mitad de su vida. Con el pasar de los millones de años, miles de millones de años, todo ese gas que está alrededor de esa protoestrella empieza a colapsarse directamente en la superficie de la estrella y alimentar lo que es el proceso de fusión nuclear. Ahí empieza ya lo que se conoce como un flujo bipolar, ¿verdad? Empieza a fluir el gas, ¿verdad?, desde adentro hacia afuera, por lo que se conoce como celdas convectivas. Este proceso es muy llamativo porque algunas personas pensarán o piensan erróneamente de que las estrellas son literalmente como si fuese el fuego. Tal vez algunos de ustedes no saben lo que es el fuego o no pueden definirlo en palabras conceptualmente, pero yo se los voy a definir acá. El fuego básicamente es un gas inflamado, es decir, es un gas que se está autoconsumiendo. Esto es fundamental porque algunas personas creen erróneamente que las estrellas son básicamente un gas que se está quemando, y esto no es así. Lo que uno observa en la superficie de una estrella, en la fotosfera, es básicamente uno de los estados de la materia, lo que se conoce como el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es un gas que está electrificado, es un gas que está ionizado, es decir, el gas no se está quemando como cuando quemamos un cerillo de un fósforo, cuando le prendemos fuego, no sé, a la madera, etcétera,
sino que es un gas que está electrificado que no se está consumiendo. Ese gas, por lo general, surge desde el núcleo, ¿verdad? Por un proceso que tarda a veces cientos de millones de años. Una partícula, por ejemplo, los fotones, salen del núcleo y pueden llegar a la superficie, a escapar en forma de luz, luego de un proceso que dura millones de años. Para algunas personas creen que, digamos, que este es un proceso muy sencillo y que se puede ver a simple vista. Obviamente no, es un fenómeno que tarda decenas o cientos de millones de años según el modelo astrofísico. Ahora bien, existen algunas fuerzas fundamentales para las personas que les interesa el tema astrofísico. Se darán cuenta de que en astrofísica y en astronomía no todo es puro verbo, sino que también el lenguaje matemático es importante porque nos permite comprender la etapa de la vida de esa estrella, ¿verdad? Todas las estrellas suelen ser diferentes, ¿verdad? Y no siempre son iguales, ¿verdad? Entonces, la astrofísica se sirve de las matemáticas para modelar el comportamiento de una estrella. Entonces, por ejemplo, tenemos alrededor de 5 fuerzas o 5 elementos importantes a la hora de estudiar las estrellas. La primera de ellas es lo que se conoce como el equilibrio hidrostático, algo que se conocía ya desde la antigüedad por el experimento de Arquímedes, ¿verdad? Básicamente la esfera, para mantener su forma, tiene que estar en equilibrio, si no se colapsaría o tendría otra forma, ¿verdad? La estrella empieza a rotar, ¿verdad? Y empieza a tomar esa forma esférica. Bueno, pues esta ecuación que ustedes están viendo en pantalla, que es una ecuación diferencial, nos permite modelar o comprender cómo es que una estrella tiene un equilibrio hidrostático. Otro de los elementos es cómo, bueno, tal vez algunos estarán pensando, bueno, si la estrella está emitiendo gases, plasma principalmente y radiación electromagnética, bueno, tal vez esté perdiendo masa. Bueno, eso sí, eso es cierto. Pero en esta otra ecuación, que es la ecuación de la conservación de la masa, es posible comprender cómo hay un equilibrio entre lo que la estrella está fusionando, el hidrógeno que está convirtiendo en helio y en otros elementos en el núcleo, en comparación con la pequeña pérdida que tiene ella, ya sea calórica o de radiación en diferentes longitudes de onda. Esto ustedes lo ven acá en esta ecuación diferencial, ¿verdad? El tercer elemento importante en una estrella que por lo general no lo vemos, ¿verdad? Porque esto es un modelo teórico, es así como funcionan las estrellas, es el transporte de energía interior, es decir, cómo se transporta la energía desde el núcleo hasta la superficie. Y en esta ecuación diferencial podemos ver que si la aplicamos a algunas estrellas, se sabe hoy en día de que los fotones, por ejemplo, la luz visible, que es un bosón que no tiene masa, se origina en el núcleo de una estrella y puede tardar decenas de millones de años en salir a la superficie de la estrella, dependiendo de qué tan masiva y qué tan intensas sean las fuerzas, el campo gravitatorio de esa estrella. Una cuarta elemento es lo que se conoce como el transporte radiativo. Bueno, ¿cómo es que se transporta esa radiación, esa energía desde el núcleo hacia el exterior, hasta la superficie de la estrella? Bueno, con esta ecuación diferencial es posible comprenderla. Y finalmente, que esto es algo también muy interesante, y es que las estrellas también tienen lo que se conoce como celdas convectivas. No todo lo que sale o lo que se produce en el núcleo abandona la superficie o el limbo de la estrella, es decir, la mayor parte vuelve a las profundidades debido a un proceso de convección. El proceso de convección más claro es lo que ocurre en la atmósfera cuando hay calentamiento, se generan esas tormentas, ¿verdad? El fenómeno del calentamiento o el fenómeno invernadero, que es un proceso que permite la vida, no solo en la Tierra, hipotéticamente en otros planetas, en otros mundos. Es un fenómeno similar, ¿verdad? Hay una celda convectiva, hay generación de calor, el gas sube y vuelve a descender de forma paulatina, ¿verdad? Generando esta celda convectiva. Bueno, en las estrellas ocurre lo mismo. Y llegados a este punto, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, Homer, ¿será que las estrellas todas son iguales? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, pues respondo la pregunta. No, no todas las estrellas son iguales. Y las estrellas, si las podemos comparar con los seres humanos, eh, tienen también un proceso de nacimiento, desarrollo y también de muerte. Y esto es algo que ya los científicos y los astrónomos se preguntaban casi que desde el siglo XVI. ¿Será que todas las estrellas que se observan en el cielo son iguales? Bueno, resulta que a principios del siglo XIX ya algunos astrónomos se hicieron más, ¿cómo les digo? Se me fue la palabra. Se fijaron más en esta pregunta y trataron de resolverla. Bueno, pues se descubrió a lo largo de los años, siglo XIX y principios del XX, de que las estrellas tienen diferentes composiciones, tienen diferentes temperaturas, diferentes tamaños. Había que ver también de que las estrellas no todas están en un mismo plano, es decir, hay unas estrellas que están más cerca de nosotros, hay otras estrellas que están más lejos. Y tal vez alguno de ustedes, si sale o está en un lugar descampado con un cielo de noche, obviamente, despejado y está muy oscuro, podrán notar que algunas estrellas, si se les quedan viendo ustedes fijamente, algunas estrellas tienen diferentes coloraciones. Bueno, esto ya era un indicativo de que probablemente las estrellas tenían un patrón diferente, ya que algunas eran diferentes. Y por ejemplo, nuestro Sol, que es la estrella más cercana a nosotros y es la que en realidad es el motor de la vida acá en la Tierra, es una estrella bastante interesante. De esto surge uno de los estudios más importantes o una clasificación muy importante, que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, o también conocido en el mundo de la astronomía como el diagrama HR, que es un diagrama muy interesante en el cual, si ustedes ven, en el eje Y se dispone la luminosidad de la estrella y en el eje horizontal de las X la temperatura. Ahí empezamos a ver de que algunas estrellas son muy parecidas a otras, mientras que otras rompen con lo normal. Por ejemplo, nuestro Sol se encuentra en lo que se conoce como la secuencia principal. Esta es un grupo de estrellas que ocupan el centro, digamos, del diagrama. Nuestra estrella, por si ustedes no lo saben, es una estrella color amarilla naranja, ¿verdad? Se sabe, las últimas mediciones, se sabe de que la superficie solar, la fotosfera, posee alrededor de unos 6.200 a 6.500 grados Kelvin, que es más o menos la misma temperatura en grados Celsius. Se las voy a dejar acá para que vean la diferencia. Y dentro del núcleo del Sol, inclusive se sabe de que la temperatura llega hasta 15 millones de grados Celsius, una temperatura increíblemente gigantesca, ¿verdad? El brillo del Sol, la luminosidad del Sol no es una estrella, si ustedes la ven en el diagrama HR, no es una estrella muy brillante, pero tampoco es una estrella muy opaca. Es una estrella que no es ni muy fría ni muy caliente, ¿verdad? Y esto es algo muy característico. Diríamos que es la huella dactilar de cada estrella. También veamos, por ejemplo, que hay unas estrellas muy anómalas que se conocen como las estrellas gigantes. Hay gigantes azules, gigantes rojas, y todas ellas corresponden a diferentes etapas de la vida de cada estrella. Por ejemplo, las estrellas blancas azules, se sabe que son estrellas muy masivas, como ustedes ven en el gráfico, muy calientes y muy luminosas. Desafortunadamente para estas estrellas, la vida promedio de ellas es muy baja debido a que el proceso de fusión nuclear ocurre más rápido debido a la intensa fuerza gravitatoria, la alta energía que tiene, la alta temperatura. Son estrellas que consumen muy rápidamente a los pocos cientos de millones de años de haber surgido, acaban su combustible y terminan, digámoslo así, falleciendo o muriendo, ¿verdad? Otra de esas estrellas, otro de ese tipo de estrellas son las gigantes rojas, que son estrellas con un diámetro superior a nuestro Sol, pero con temperaturas muy bajas. Estamos hablando a veces de 4.000 grados Celsius, 4.000 grados Kelvin.
lo cual las hace estrellas muy particulares, muy llamativas. Quizás una de las más llamativas sea la estrella Betelgeuse o Betelgeuse, que es una estrella gigante roja que está en una fase previa a morir de una forma muy popular que se conoce como la supernova. La supernova, por si ustedes no lo sabían, es la explosión más impresionante de todo el universo. ¿Esto por qué? Porque se ha podido observar explosiones de supernova en otras galaxias y en cuestión de pocos días, pocas noches, el brillo de una explosión de una supernova supera todo el brillo de una galaxia, es decir, de todas las estrellas en conjunto. Como ustedes ven, bueno, este gráfico nos permite entender de que no todas las estrellas son iguales, y además hay otro factor importante para las personas que creen en que sea posible la existencia de vida extraterrestre en la mayor parte de las estrellas. Bueno, imagínense en una estrella como Rigel, que es una estrella blanca azul, más caliente, más masiva que el Sol. Imagínense que por un momento que esa estrella tuviese un sistema planetario similar a nuestro sistema solar y que en la supuesta zona habitable existiese un planeta con las condiciones para tener vida. Bueno, el resultado sería de que sería muy poco probable de que haya vida por una cuestión, porque las estrellas están emitiendo radiación ionizante y esas estrellas gigantes blancas, azules, emiten muchísima más radiación que nuestro Sol, y esto es un elemento perjudicial porque ya sabemos que la radiación cósmica es altamente perjudicial para la vida. A veces, bueno, se sabe hoy en día de que no es compatible la vida, inclusive microbiana, con la radiación cósmica a estos niveles. Esta es una de las razones que también nos hace preguntarnos o maravillarnos del por qué la Tierra desarrolló todos los ingredientes para contar con vida, ¿verdad? Y estamos a salvo de la radiación cósmica. Y también nos hace pensar de que nosotros, los mismos seres humanos, no estamos en capacidad natural de vivir fuera de la Tierra, debido a que estaríamos expuestos a una radiación cósmica muy alta que probablemente nos generarían enfermedades muy dañinas o mortíferas como el cáncer. Bien, como ustedes vieron, el campo de la astrofísica estelar es un campo bastante complejo y para nada sencillo, ¿verdad? Hay muchos modelos que se han desarrollado para determinar la vida promedio de una estrella, también para determinar el comportamiento de X o Y estrella, ¿verdad? Y también durante decenas de años o inclusive algunos siglos se ha podido registrar algunos fenómenos fantásticos con respecto al tema de las estrellas, como las supernovas, las novas. También hay otro tema interesantísimo que son los agujeros negros, la mayor concentración de masa que permite el colapso gravitatorio, generando este increíble cuerpo celeste que es quizás uno de los más atractivos y más llamativos de la astrofísica, los agujeros negros. Bien, pues llegados a estas alturas creo que he tratado de responder en forma general cómo se originan las estrellas, cómo nacen las estrellas. Si alguno no ha tenido la oportunidad de observar una estrella a través de un telescopio, aunque sea pequeño, ojalá tengan la oportunidad, porque a través de un equipo como estos uno puede ver ciertas diferencias entre estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas son diferentes. Por ejemplo, hay estrellas o sistemas binarios, triples, cuádruples, es decir, estrellas que no son que responden a un patrón gravitatorio bastante complejo. Esto junto con otros tipos de estrellas muy interesantes. Y bueno, hablar de todas ellas nos llevaría días de días, porque hay múltiples según lo que se ha ido descubriendo conforme ha avanzado el mundo de la astronomía, y también se han desarrollado modelos nuevos de astrofísica estelar. Y bueno, vamos a llegar el video hasta acá. Creo que si el video te pareció interesante, te ayudó en algo, aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, hagas clic en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos otro nuevo video y que justamente lo compartas. Y también algo muy sencillo que les pido es denle me gusta, porque así YouTube comparte este video con más personas.
Nos vemos muy pronto. Homer Dávila se despide. Recuerden visitar skycr.org.